Hola, buenas. Hoy tenemos con nosotros el Lexus IS 300H. Aquí tenemos la llave. Así que vamos a empezar. Para empezar, deciros que tenemos el acabado F Sport, que es el acabado más deportivo que pueda haber en Lexus IS. Tenemos frontal deportivo, taloneras, trasera deportiva, llantas deportivas, insignias de F Sport por todas, tanto por los laterales como en la parte trasera. Agradecer al Grupo Breogán con varios concesionarios distribuidos por Galicia y más concretamente al concesionario de Lexus Autolux Breogán por dejarme grabar este increíble IS 300H para traeroslo al canal. Empezaremos hablando de tamaño. Tenemos 4.665 milímetros de largo, poco más de 4,6 metros de largo. Es un coche bastante ancho, tenemos muy poquito más de 2 metros de espejo a espejo y es un coche muy bajito. Para el resto de sus competidores tenemos 1,4 metros de alto, lo que se hace un coche bonito y muy bajito. El acceso cómodo, ya de serie en toda la gama tenemos el acceso fácil. Nos metemos la llave en el bolsillo, en el bolso, en la chaqueta y solo con meter la mano por detrás ya se nos abrirá la puerta. Si queremos cerrarla, simplemente poniendo el dedo en la ranura que tenemos en la manilla se cerrará. El acceso cómodo, tenemos una puerta bastante amplia. Y en cuanto a calidades interiores, la verdad es que no nos llevamos una sorpresa cuando hablamos de que tenemos calidades premium muy buenas. La parte de arriba del salpicadero frontal la tenemos en cuero, volante en cuero. Tengo que recalcar que este es el modelo F Sport, por lo que tenemos un volante un poco más deportivo, si no, no sería microperforado. Levas en el volante, automático. Yo creo que es un coche de los más cómodos en los que me he subido. Tenemos envolvente, pero como siempre, no es un envolvente que nos encoge, sino que se puede adaptar bien dependiendo de las personas. Es un envolvente cómodo. Con respecto a la modificación de los asientos, como podéis ver, podemos inclinarlo, podemos subirlo, inclinar el respaldo. Tenemos el lumbar para la parte trasera de los sillones. Pero bueno, lo que hacemos siempre, primero vamos a darle hacia adelante y hacia abajo. Vamos a ver cuál es el tamaño máximo que podemos tener en los asientos. Con respecto a altura, tengo que recalcar que tenemos techo eléctrico, por lo que siempre va a bajar un poquito el techo. Pero con respecto a altura, tenemos una mano bastante grande con respecto a altura. Ahora, si lo ponemos hacia adelante de todo, vale, podría ir un poquito más, pero ya veis hasta dónde llega el sillón. Pero bueno, lo vamos a poner en una posición cómoda para ver luego el espacio que tenemos en las plazas traseras, que más o menos yo creo que podría ser así. Lo bueno, que tenemos regulación del volante, tanto telescópico como en altura. Pero bueno, lo dejaremos así y luego veremos el espacio que tenemos en las plazas traseras. Y como pudisteis ver, el acceso y las plazas muy cómodas. Como os decía, en la manilla tenemos la ranura para cerrarlo y solo con meter la mano por detrás ya se desbloquea. Si os fijáis, tenemos los asientos muy envolventes, como os decía antes, pero son cómodos. No son ni demasiado rígidos ni demasiado blandos. La textura de los sillones para mí es perfecta. Es muy cómoda. Además es un cuero bastante cómodo, no es como otros cueros que pueden ser muy plasticosos con una textura plasticosa. Es un cuero que la verdad es bastante cómodo el cuero. ¿Vale? Los mandos para modificación de los asientos que os comentaba antes. Y con respecto al interior, como veis, un interior típico de Lexus, muy ordenado y muy cómodo. Vamos adentro. Para empezar, la llave, como veis, es así de sencilla. Como os decía, no hace falta sacarla del bolsillo del bolso, ¿vale? Pero bueno, la vamos a poner ahí para que veáis que no hace falta ponerla en ningún sitio. Con respecto al interior, un interior muy sencillo, muy cómodo. Ya hemos visto este interior en el CT, que tenemos una consola bastante en diagonal, lo que nos hace un acceso cómodo a todos los botones,
sin tener que estirarnos demasiado o cualquier cosa, ¿vale? Es muy, muy cómoda. La pantalla ya es de serie en todos los modelos. Y con respecto a la puerta, tenemos laterales acolchados, ¿vale? Bastante acolchados por lo que podéis ver. Tanto los laterales como el reposabrazos. La parte superior es de goma pero acolchada. Tiradores de aluminio. El cierre de las puertas. 4 elevolunas automáticos. Bloqueo, desbloqueo del coche. Bloqueo de las ventanillas traseras. Retrovisores. Plegables eléctricamente ya de serie. Inserciones en este tipo de fibra de carbono, en acabado parecido a la fibra de carbono. Con respecto a los espacios, tenemos equipo de sonido con 6 altavoces. Podemos añadirle el equipo de sonido con el acabado Mark Levinson con 13 altavoces de potencia. La verdad es que tiene que sonar, que es una maravilla, pero ya este suena muy muy bien, luego lo veremos. Tenemos tomas de ventilación. Si nos venimos a la parte inferior, tenemos apertura del portón delantero, apertura del portón trasero por botón, Partronic, regulación térmica del desempañamiento delantero. El ASC es una simulación de sonido que si nosotros lo activamos y lo regulamos, lo que va a hacer es en el lado derecho crearnos una simulación de sonido de motor. Es decir, el coche es tan silencioso que sobre todo en el modo Sport Plus, en el modo Sport, nos va a generar un ruido de motor. Es decir, como si cuando nosotros aceleramos nos va a subir las revoluciones simuladamente e incluso va a llegar a cambiar de marcha simuladamente en sonido, por lo que es un poco extraño tener que encenderlo. Por eso, pues nada, yo en este coche, cuando lo he traído hasta aquí, incluso he apagado la radio para escuchar lo silencioso que es. Es una paradoja, pero para escuchar lo silencioso que es este coche. Yo la verdad que no activaría el ASC nunca, pero bueno, que sepáis que existe esta opción. Regulación de la intensidad del cuadro delantero. Este botón sería para la pantalla central. Vale. Ventilación, más ventilación. La parte superior del cuadro es de cuero, un cuero muy blandito, muy acolchado. Y el resto es de goma, pero goma también blandita. Equipo de sonido, pantalla ya de serie en todos los modelos. Y con respecto al volante, tenemos el volante del F Sport, que lo único que tenemos es micro perforado con respecto a diferencia del normal, ¿vale? Y el logo de F Sport, cromado, levas en el volante, iluminación exterior. Para ello vamos a encender un momento el coche. Vamos a darle un botón, pisamos el freno y ya tendríamos el coche encendido. Con respecto a iluminación, tenemos iluminación automática ya de serie en todos los modelos, luces largas, antinieblas y 4 intermitentes.
Y en la parte derecha tenemos limpia parabrisas delantero. Con respecto a botonera del volante, manos libres, comandos por voz. Esto sería para movernos a través de la pantalla y esto sería para movernos a través de la pantalla central, que ahora os enseñaré cómo funciona. Con respecto al cuadro, si os fijáis, tenemos la estética del LFA, es decir, del modelo LFA. Quisieron simularlo un poco en los modelos como este, que es el F Sport, ¿vale? En el modelo F Sport tenemos este cuadro especial con el acabado de LFA. Cuando lo encendemos, ¿vale? Este sería el primer botón, o sea, el primer toque de botón. Si pisamos el freno y encendemos el coche, ahí tendríamos ya el coche encendido. Si pisamos, cuando tenemos el modo Sport Plus activado y ahora pisamos el acelerador en parado, se nos va a encender el motor, pero en cuanto soltemos el acelerador se va a apagar, ¿vale? El cuadro es muy bonito. Y con respecto a los botones que os enseñaba en la parte derecha, podemos movernos a través del cuadro, ¿vale? Aquí tendríamos la energía. Si pisamos el acelerador se va a mover la aguja y nos va a cargar las baterías. Pero bueno, si lo ponemos en modo normal, nos va a cambiar el cuadro. Es decir, si lo ponemos en Sport, tenemos ese cuadro. Si lo ponemos en Sport Plus, tenemos el mismo cuadro, pero con lo de Sport Plus. Si lo ponemos en modo Eco, nos va a poner ese cuadro. Ese cuadro ya os lo tengo explicado. Tenemos la zona de carga, que es para cuando frenamos, regenera la electricidad, o cuando soltamos el acelerador, con el movimiento ya nos va cargando un poco. El modo Eco, la primera parte del modo Eco, funcionará el coche con batería. La segunda parte del modo Eco nos funcionará con un poco de energía de motor, y luego tenemos la parte Power, que sería en cuanto estuviera el motor dándonos toda la potencia dependiendo de la zona en la que estuviera. Pero con respecto al cuadro hay un detalle que me gusta mucho. Si nosotros pulsamos este botón cuando tenemos el coche encendido, vamos a encender un momento el coche. Ahora tendríamos el coche encendido. Si nosotros pulsamos este botón, se nos despliega hacia la derecha el cuadro central y nos da acceso a mucha más información. Es decir, nosotros cuando lo pulsamos, en la parte izquierda nos aparece cierta información. Esa información podemos ir navegando a través de ella. Y empezando por información, nos daría monitor de energía, nos enseñaría el consumo actual, la autonomía, el monitor de energía, es decir, si el motor está encendido, si nos está cargando batería o si está generando electricidad para el movimiento de las ruedas. A la derecha tendríamos la música. Ahí podríamos acceder, si queremos, auxiliar, AV, Bluetooth, AM, FM, ¿vale? Podríamos acceder a todas estas cosillas. Si tenemos en audio por Bluetooth, evidentemente vamos a tener, por ejemplo, el Spotify o el iTunes o cualquier otra aplicación de música, la podremos ver reproducida en esta pantalla. Aquí nos diría los mensajes, los avisos de información del coche. Y por último, los ajustes. En ajustes ¿vale? Podríamos acceder a todas esas cosillas. Pero bueno, si volvemos a pulsar, nos daría esta información. Simplemente el ordenador de a bordo en el centro de la pantalla. ¿Vale? Me parece un detalle precioso. Pero bueno, vamos a dejarlo en normal. En la parte inferior tenemos control de velocidad ya de serie en todos los modelos. Y si nos venimos a la parte central, con respecto al sistema multimedia, ya os enseñé a utilizarlo en el CT200, pero os voy a dejar en la descripción un link para que podáis ver
cómo funciona todo, absolutamente todas las funciones de este sistema multimedia. Pero bueno, os dejo abajo en la cajita de descripción el link. Con respecto a las tomas de ventilación delanteras, esto es, me parece que lo tenemos encendido, sí. Es que es un coche tan silencioso que no se sabe exactamente si está encendido o no. Pero bueno, con respecto a regulación vamos a encender un momento, ¿vale? Este sería para regular la temperatura, tanto izquierda como derecha. Modo automático, modo apagado, potencia de ventilación, diferentes zonas de ventilación. Si queremos filtrar el aire por si estamos en zonas con mucho polvo o en zonas en las que pueda entrar polvo, pues le damos al doble filtrado y nos va a filtrar un poco más el aire. Desempañamiento delantero, desempañamiento trasero y de los retrovisores laterales, recirculación del aire, entrada del aire desde el exterior, aire acondicionado y modo dual. El modo dual, como veis, tenemos una sola temperatura y si lo marcamos, ahora tenemos dos climas, o sea, dos zonas de ventilación. 4 intermitentes. Cada vez que nosotros modificamos cualquier cosa del climatizador, nos va a aparecer en la pantalla. Es decir, si nosotros modificamos las zonas de ventilación, nos van a aparecer en la parte superior. Si nosotros subimos o bajamos la potencia, si nosotros bajamos la temperatura, vale, nos va a aparecer todo en la parte superior de la pantalla. Esta sería una parte del sistema multimedia que ya os enseñé en el vídeo. Calentamiento de los asientos tanto del conductor como del acompañante. Aquí tenemos la palanca de marchas, marcha atrás, neutra y directa. Si metemos a la derecha tenemos cambio secuencial, lo podemos cambiar o a través de la palanca o lo podemos cambiar con las levas que tenemos detrás del volante. Este es los mandos para modificar, para movernos a través de la radio. Vamos a poner un momento para que escuchéis cómo suena. Más plazas, garantizamos tu futuro. Curso de cocinero. Suena muy bien, la verdad que suena muy bien. Con respecto a los modos, como os decía, ya os enseñé en el cuadro cómo funcionaban. Si nosotros lo metemos a la derecha, tenemos modo eco. El coche va a funcionar de una manera eco, es decir, va a intentar reducir al máximo el consumo. Si nosotros lo tenemos en modo normal, al pulsarlo, vamos a tener una conducción normal, una potencia normal, una sensación tanto del volante, de pedales, de todo bastante normal. Y luego tenemos el modo Sport y el modo Sport Plus, ambos para regularnos tanto el cambio de marchas, sensación de volante, sensación de pedales, respuesta del motor. Y el modo Sport Plus lo que va a hacer es, va a interferir en la suspensión, va a hacernos una suspensión un poquito más rígida. Pero bueno, vamos a dejarlo en modo normal. Modo EV, es decir, modo completamente eléctrico, funciona hasta 65 kilómetros, aunque yo lo he probado y me funciona hasta 50 kilómetros. Igual hay que tener la carga completa, pero bueno, en catálogo marca 65 kilómetros por hora que funciona el modo EV. Luego tenemos control de estabilidad y modo nieve. Aquí tenemos un huequecillo con una base de goma. Doble portabebidas. Me parece como muy elegante, muy sencillo, no como otros coches que tienen como, no sé, me parece mucho más elegante este coche con respecto a ese tipo de detalles. En la parte delantera tenemos un botón para desbloquear
el reposabrazos. Y tenemos ya de serie en todos los coches 2 USBs y un auxiliar. Llaveros. Y la parte inferior de terciopelo todo alrededor y toda la parte inferior para que no se nos rayen las cosas. Y una toma de 12 voltios. Respecto al reposabrazos, acolchado. Y si subimos hacia la parte superior, en la parte trasera tenemos tanto la cámara de visión para controles radar, iluminación exterior. Tengo que decir que me he puesto a la sombra de un edificio teniendo el día despejado como lo tenemos hoy y me ha encendido las luces, es decir, tenemos mucha sensación de sensor de iluminación exterior. Espejos con sensores y en la parte superior tenemos la regulación tanto para la iluminación, lectura de las puertas, iluminación completa tanto delantera como trasera. Tenemos apagado de alarma y este sería para los botones de la apertura del techo, es decir, nosotros podemos subir o bajar el techo o lo podemos abrir, de tal manera que si nosotros lo bajamos cerramos el techo, si lo subimos se nos abre en cortina. Podemos abrirlo cerrarlo o podemos cerrar la cortina para que no nos entre tanta iluminación. Espejos con luz en ambos, tanto en conductor como en acompañante. Tiradores. El techo es súper suave, no sabría cómo describir. La tela esta es acolchada y suave. Tanto el techo como los retrovisores, como los parasoles. Tenemos 6 airbags ya de serie, incluidos los 2 de rodilla de la parte delantera. Volante, parte del acompañante y cortina todo alrededor, tanto en las plazas delanteras como en las plazas traseras. Ya de serie en todos los modelos. Con respecto al interior, vamos a encenderlo para que escuchéis el sonido, aunque ya lo habéis escuchado. Vamos a pisar el freno y ahí lo tendríamos encendido ya. Vamos a ponerlo en modo Sport Plus. Y si dejamos pisado el acelerador va subiendo las revoluciones hasta que lo soltemos. En el momento en el que lo soltamos baja él solo y ahora mismo está manteniendo las revoluciones para cargar un poco las baterías. Si estuvieran las baterías cargadas bajaría y se apagaría automáticamente como lo que acaba de hacer ahora. Entonces si pisamos sube y si soltamos vale, eso con respecto al ruido. Vamos a encender el ASC. Se escucha un leve zumbido. ¿Vale? No sé si lo llegáis a apreciar, pero se escucha un leve zumbido. Ese es el zumbido que os comentaba antes, ¿vale? Simulador del sonido del coche. Pero bueno, nos vamos a ir a las plazas traseras. Vamos a ver qué espacio tenemos en las plazas traseras.
La estética del coche me parece preciosísima. Las líneas del coche, tanto delanteras como los retrovisores, como toda la afluencia de todo el coche, lo que van a hacer es hacer fluir más el aire para que el coche tenga mucho menos agarre a la resistencia del aire. Y con respecto al acceso a las plazas traseras, tenemos una puerta bastante grande. Si os fijáis, tenemos una puerta bastante amplia. Se abre muy bien. Y aunque el marco es bastante bajo, tenemos un buen acceso a las plazas. Con respecto al espacio en las plazas traseras, como veis, tenemos muchísimo espacio entre el asiento delantero y las piernas traseras. La verdad es que se ha ampliado el espacio con respecto al modelo anterior. Como veis, podemos jugar bastante con las piernas. En altura, la verdad es que estamos bastante justos, tenemos aproximadamente 3 dedos para 1,75 m, por lo que si vais a medir 1,85 m más o menos, igual ya vais a tocar en el techo y se puede hacer un poco incómodo un viaje largo. Pero bueno, para unas personas de 1,75 m, de 1,80 m quizás, no debería haber mucho problema. Tenemos de serie ya reposabrazos en la parte trasera, con posavasos, lo que se hace cómodo, ¿vale? Podemos hacer un viaje muy cómodo en estas plazas. Como podéis ver, tenemos muy buen acceso a las plazas traseras. Puerta amplia, pero como os decía, tenemos un techo que baja bastante. Y los asientos son bastante ergonómicos. Los laterales son de cuero, acolchados. Interior, o sea, la parte inferior también de cuero acolchada. Tenemos Isofix, tanto en la derecha como en la izquierda. Y con respecto al interior, doble toma de ventilación. Vamos a abrir el techo para que le haga un efecto más bonito. Y con respecto al espacio, como pudisteis ver, tenemos muchísimo espacio con respecto a las plazas delanteras. No tanto en altura, que casi no tenemos mucha altura, ¿vale? Es decir, tenemos altura, pero no como en otros que tenemos mucha altura. Pero sí que en largo tenemos prácticamente para estirar las piernas. Bolsillos detrás de los asientos. Puertas acolchadas, laterales, parte superior de goma blanda, tiradores de aluminio, elevalunas automáticos. Y con respecto al reposabrazos, portabebidas, las luces traseras también son para distribuir mejor el aire alrededor del coche. Y como pudisteis ver, tenemos el botón eléctrico en la parte derecha, pero podemos o bien abrirlo, desbloquearlo desde la puerta del conductor o bien desde el mando. Vale, ahí tenéis el botón. Tenemos un maletero con una carga muy grande. En la parte derecha tenemos el quitapinchazos, herramienta para levantar la rueda. Y en la parte inferior tenemos una base de goma que se puede quitar. Y nos quedaría la base de moqueta normal y corriente. En la parte inferior tenemos set de algunas herramientas y algunos huecos.
Y en la parte inferior, que no se puede quitar, ya tendríamos las baterías. Con respecto a los asientos traseros, los podemos bloquear o desbloquear a través de las palancas y a través de los asientos los podemos abatir. Y así nos quedaría el maletero con los asientos abatidos. Y así volveríamos a tener los asientos otra vez montados. Como veis, muy cómodo y muy sencillo. Como veis, una estética muy bonita. El acabado de F-Sport me parece que es uno de los acabados más bonitos que hay en Lexus. Ahora mismo lo tenemos encendido, es decir, ahora mismo el coche lo hemos dejado encendido, por lo que podéis ver, no hace nada de ruido. En la parte derecha también tenemos la misma ranura para bloquear o desbloquear el coche a través de la manilla. Y también tenemos las mismas regulaciones eléctricas que en el conductor. Menos el lumbar, el resto serían todas exactamente iguales. Con respecto a la guantera, como veis tenemos bastante espacio y bien distribuido, es decir, podemos poner la documentación en la parte inferior y nos quedaría prácticamente distribuido, no como otros coches que nos dan el hueco y dejan ahí el hueco, es decir, me parece que está mucho más organizado de esta manera. Salpicadero de goma, es decir, blandito, tanto en la parte inferior como en la parte superior, que hay gente que dice que ahorran costes, es decir, solo con lo que tocamos o lo que vemos. En la parte superior, en este caso, también tenemos acabados en goma. También tenemos bloqueo o desbloqueo de la puerta a través de la derecha. Y ahora mismo tenemos el coche encendido, es decir, este es el ruido que hace el coche. ¿Vale? Este es el ruido eléctrico que haría este coche. Y con respecto a aspectos técnicos de este IS300H, tenemos un motor 2500 de 223 caballos conjuntos, tenemos un motor eléctrico de 143 caballos y un motor híbrido de 192 caballos, lo que nos hacen un motor de 223 caballos. Con respecto a consumos, va desde un 4,3 hasta un 4,7, dependiendo de si le tenemos o bien llantas de 16 o bien llantas de 19 pulgadas. Con respecto al peso, tenemos entre 1600 y 1700 kilos de peso, lo que no es un coche ni demasiado ligero ni demasiado pesado. Es un coche bastante equilibrado con respecto al tamaño que tenemos. Así que nada, espero que os haya gustado tanto como a mí este Lexus IS300H. Y lo de siempre, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!